En mis manos el compañero ha muerto. Estamos en duelo, el duelo completo, asesinato a quemarropa. Una cosita extraña, es una bolita que creo que están mostrando, es una bolita de cristal transparente media amarillenta que ha impactado con el pecho del compañero. Lamentablemente, una de estas canicas ha sido disparada, ingresó entre dos costillas a la humanidad del estudiante Jonathan. Efectivamente se ha encontrado un proyectil de forma redonda, de fibra de vidrio. Lángase mi amigo, debe estar mal, no pensaba que estaba muerto. ¿Qué miedo? Ahí estaba la familia, ahí estaban los médicos de ustedes. La que está terminando es una semana políticamente muy intensa. Si ya tenía su nivel de intensidad por tenerlo al expresidente Carlos Mesa bajo fuego, defendiéndose y atacando a la vez, la intensidad de la semana se hizo aún mayor cuando en una protesta universitaria hubo represión y hubo una muerte. Y apareció un informe forense que dice que fue una canica. Y aparecen quienes dicen que el informe es creíble, que no es creíble, que quienes acusan al gobierno, el gobierno que dice que hay que enjuiciar a quienes lo culpen por algo que no ha hecho. Es una semana intensa, como seguramente serán muchas de aquí hasta que tengamos que elegir a las nuevas autoridades de este país. Nos acompaña el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Buenas noches. Buenas noches, Jimena, un gusto saludarle. Un saludo cordial a los distinguidos televidentes a través de la gentileza de No Mentiras. Todo se politiza en este tiempo, ¿no? Y ocurrirá así, me imagino, ministro, con tema que aparezca. Sí, seguramente es un escenario que se ha polarizado electoralmente hablando, por lo que se politizan todos los temas de manera prematura para mi gusto, ¿no es cierto? Porque ni siquiera están conformados los frentes, oficializadas las candidaturas, todavía resta mucho tiempo, pero bueno, se han presentado las cosas así en Bolivia, una politización del escenario nacional y obviamente cualquier hecho que tenga impacto colectivo, mediático, va a ser siempre objeto de politización. Ahora, ¿qué pasó con esto de la protesta? Porque inicialmente parecía que no era una protesta tan grande, ¿no? Pero tuvo la represión, tuvo la víctima, tuvo el muerto y parece que a partir de eso, ministro, todo puede crecer. Uno lee, por ejemplo, en algunos diarios, en El Deber, por ejemplo, que dice piden la renuncia al presidente. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, nosotros estamos tranquilos. Primero porque es verdad, es una protesta pequeña. ¿Y por qué es pequeña? Miren, Jimena, cuando ayer nosotros nos encontrábamos en horas de la mañana en el trópico de Cochabamba, acompañados de 18 medios de comunicación, efectuando los operativos de desarticulación de esta banda de colombianos dedicados a las usuras agravadas, seguidas de coerción, recibimos el parte policial que nos advertía de una movilización de la Universidad del Alto con participación de 3.000 personas y nos dicen que la movilización es 3 veces menor en cantidad de gente marchando que las movilizaciones que promedialmente habían reunido 10.000 personas en días anteriores. Y esto tiene que ver, Jimena, con el hecho de que ayer en horas de la mañana el ministro de Economía, Mario Guillén, y el rector de la universidad, el señor Nogales, de la Universidad Alteña, se pusieron de acuerdo y habían oficializado una negociación y una reunión con el Gobierno Nacional y la Universidad del Alto para negociar el tema de su presupuesto para el próximo día miércoles a las 3 de la tarde. Eso ya era de conocimiento público, la movilización era absolutamente injustificada. Pasado el mediodía, el grueso de la movilización se retiran, se van a sus casas los estudiantes y queda un grupo de 300 personas aproximadamente que se traslada a la altura del distribuidor de la Ceja del Alto. Es el área que une la autopista con la salida al aeropuerto internacional y la salida a la ruta troncal del país. Les dicen a la policía, los portavoces de ese grupo de gente movilizada, estas 300 personas, le dicen a la policía que solo van a hacer un mitin y luego se van a retirar. Entonces la policía se repliega, espera que hagan su mitin, pero no sucede eso, no hacen el mitin, en realidad bloquean la salida al aeropuerto internacional
y a la ruta troncal, y con el aeropuerto pues se generan muchos perjuicios porque la gente tiene vuelos nacionales, internacionales, empieza a presionarse, empieza a desesperar porque necesita llegar a sus vuelos. Entonces por eso los policías se acercan a los bloqueadores y les piden verbalmente que cumplan su compromiso de retirarse. Ellos responden con piedras y agresiones. La policía echa gas en aerosol con spray, luego corren los manifestantes que se encontraban en la parte de la autopista y en la parte superior de un puente, de una pasarela, donde estaban arrojando objetos contundentes, corren por la avenida Juan Pablo II a mano derecha rumbo a la Cruz Papal, donde hay otra pasarela en la altura, donde siguen arrojando piedras y lanzando estas canicas con los petardos de largo alcance, y en esas circunstancias es que luego aparece el estudiante Jonathan herido primero, sangrando. Se había refugiado en el edificio de la Procuraduría, más o menos a unas 3 cuadras del primer punto de contacto con la policía y a unas casi 2 cuadras del segundo puente. Lo extraño es que cuando analizamos las imágenes no hay un enfrentamiento frontal entre policías y manifestantes, ¿no es cierto? Por lo primero que nos llevó a descartar la posibilidad de que haya sido un proyectil disparado por la policía. Segundo, quien ha estudiado medicina forense sabe, ¿no es cierto?, que el afloramiento irregular y el diámetro de la herida no corresponde a un proyectil de arma de fuego. Tercero, que no había orificio de salida. Luego, bueno, participan en la autopsia, participan 4 médicos acreditados por la Universidad del Alto, 3 médicos acreditados por la Universidad del Alto, más su secretaria general, 4 personas acreditadas por el Alto participan en la autopsia, ¿no es cierto? Y médicos profesionales, que es lo que le pedimos a sus autoridades universitarias. Ellos los acreditan formalmente, participan en la autopsia, comprueban. La autopsia es ver por uno mismo, ¿no es cierto? Entonces comprueban que a través de los procedimientos científicos se extrae la canica de vidrio, que es la causa de la hemorragia interna que ha provocado la muerte de la persona. ¿Cuál fue el mecanismo que se activó para disparar esa canica y darle velocidad y mayor alcance en términos de impacto? Es posiblemente un cartucho de estos de largo alcance que tiene 13 detonaciones, hablando de los petardos, o es otro material, pero lo cierto es que la canica... Por partes, ministro, por favor. Lo que ya está establecido es que es una canica y no una bala, número 1. Número 2, no está establecido a través de qué se dispara la canica. Y número 3, tampoco está claro, establecido, quién disparó, ¿correcto? Sí, primero, la muerte ha sido provocada por la canica. Se instala en el pulmón y eso provoca la hemorragia interna y el paro respiratorio. Segundo, esa canica puede haber sido activada por un cilindro de cartón, que son los petardos de largo alcance, o por otro dispositivo. Nosotros nos inclinamos por la primera hipótesis porque, como se observa en las varias imágenes y en la colecta de elementos que ha realizado la Policía Nacional, estas canicas han sido disparadas utilizando los dispositivos de los petardos de largo alcance, y no es la primera vez en esta manifestación. Ya ocurrió en la manifestación de Adecoca, donde fueron heridos 3 campesinos movilizados, pero no impactaron las canicas en órganos vitales, por eso salvaron la vida. También fue herida una periodista de Red 1 en la movilización de los médicos con este mismo dispositivo. ¿Qué tipo de herida? Penetración de canica también en ese caso. En el primer caso de un campesino, penetra la canica, pero la canica impacta en una de las costillas en la espalda de la persona y le provoca una fractura. En los otros 2 casos... ¿Se encontró la canica? Sí, evidentemente, se ha encontrado, ha sido puesta en conocimiento público. ¿Y en el caso de la periodista también se encontró la canica? Sí.
Y en el caso del mecánico de Cochabamba fue muerto en Colomi por una canica. También la canica fue extraída a través de un examen médico forense. Ministro, ¿hay detenidos en este momento sospechosos de haber disparado lo que hubiera sido que disparó la canica? ¿Hay detenidos? No hay detenidos, pero hay sospechosos. Hay sospechosos, se está haciendo un riguroso trabajo de seguimiento y una vez que se activen los requerimientos fiscales correspondientes se va a proceder a la aprehensión de personas. Muy bien, ministro. Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué pasa con el tema político? Porque uno comienza a ver que se dice, claro, no se cree en la versión del gobierno, los estudiantes dicen que no creen, la FEJUVE dice que no cree, y comienzan a decir, están pidiendo la renuncia del presidente Evo Morales. ¿Puede comentar algo sobre eso? Bueno, yo diría que los políticos que se han pronunciado ayer han quedado muy mal ante la gente, ¿no es cierto? Porque uno para pronunciarse tiene que tener elementos, tiene que balancearlos, tiene que ver cuáles son elementos objetivos antes de lanzar una acusación. Ayer se han dicho varias cosas. Se decía que el presidente y el ministro de gobierno eran los responsables de esta muerte, que la muerte era por impacto de bala, que había disparos a quemarropa, ¿no es cierto? Todas esas cosas que nunca las van a poder sostener científicamente, jamás, ¿no es cierto? Nosotros hemos realizado un procedimiento científico. Hemos organizado 3 grupos de trabajo ayer en horas de la tarde y se ha trabajado en varias líneas investigativas, pero la más certera era la de la autopsia. Y la autopsia no solamente es haber encontrado la canica, sino a través de la prueba de la varilla se ha establecido el ángulo de penetración y el recorrido del proyectil y es un disparo de arriba a abajo y que recorre de derecha a izquierda hasta instalarse en el pulmón, lo que refuerza la tesis de el disparo desde uno de los puentes, ¿no es cierto? Eso luego lo vamos a establecer cuando tengamos procesada la información de telemática de las cámaras y tengamos la planimetría del... ¿Qué es eso, por favor, de la telemática? La telemática es un procesamiento de todas las imágenes de las cámaras de seguridad. Afortunadamente hay cámaras de seguridad en el distribuidor de La Ceja, en la avenida Juan Pablo II, y hay una cámara Domo frente a la Procuraduría del Estado. La cámara Domo es una cámara que tiene un movimiento giratorio de 360 grados, ¿no es cierto? Va archivando las imágenes durante 30 días y tiene mayor capacidad de captura de imágenes por el movimiento circular que experimenta. Entonces, cuando lo ingresan al estudiante a las instalaciones de la Procuraduría, porque algunos dicen, no, es ahí es que se ha producido el impacto, ahí lo han matado a quemarropa. Peor para ellos, ¿no es cierto?, quienes han sostenido esta teoría, porque en todas las inmediaciones no se observa ninguna presencia policial. Solamente son 15 estudiantes los que llegan a ese edificio, introducen al estudiante y luego de 10 minutos salen a pedir auxilio a un minibús para llevarlo a la caja. ¿Cuándo estará ese informe? Bueno, seguramente estamos trabajando aceleradamente, pero nosotros tenemos plena convicción de que más allá de los elementos de politización, de dudas que se quiere introducir, porque se han hecho circular imágenes falsas en redes sociales, por ejemplo, se han hecho circular cuerpos que registran orificios de salida de un proyectil, y esa es una imagen de Venezuela por la investigación que hemos estado haciendo. Entonces se han tratado de generar muchos elementos de duda entre la gente, pero lo importante es que nosotros vamos a tener los elementos técnicos científicos, lo vamos a hacer de la manera más acelerada para no dar tiempo a que estos especuladores de la política continúen con sus perversidades y vamos a cerrar este caso como lo hemos hecho antes. ¿El presidente le dio alguna instrucción especial? Porque El Alto es una ciudad especial, protesta con mucha intensidad y en este momento parece que hay una energía acumulándose en contra del gobierno. ¿Alguna indicación que le dio el presidente Evo Morales? No, mire, nosotros tenemos tranquilidad porque la verdad sale a luz más temprano que tarde, ¿no es cierto? Hace pocos días hemos enfrentado una movilización regional en Chuquisaca con mucha manipulación y usted ve que la gente ya se va dando cuenta y va decantando qué era lo verdadero y qué era lo falaz. En el caso del Alto va a suceder exactamente lo mismo. De hecho, hay grupos de estudiantes que se manifiestan y piden que sean investigados los dirigentes de la FUL. Denuncian que
y lo han hecho en tu programa anoche, Jimena, cuando mandaban mensajes del soberano que decían que les repartían fichas obligándoles a marchar bajo amenaza de que no iban a ser admitidos en sus exámenes y de que los que distribuían las canicas eran los dirigentes de la FUR. Ahora bien, en este caso también confiamos en que la población va a decantar y luego estas manifestaciones políticas, porque se habla de una FEJUVE, es un grupo de amigos alrededor de Soledad Chapetón, que no es la FEJUVE real, la que se ha pronunciado, por ejemplo. La población alteña, como siempre, va realmente decantar qué es lo verdadero de lo falso, y con el presidente, claro que estamos en permanente comunicación. Él está informándose permanentemente de todas las diligencias que desarrollamos, está orientando también y dando consejos para manejar algunos cursos investigativos, lo mismo con el vicepresidente. Entonces es un tema que lo hemos tomado con mucha responsabilidad, lógicamente. Eso que publica, por ejemplo, página 7, por favor. Asamblea de la UPEA objeta versión gubernamental y pide la renuncia de Evo. Nos tiene sin cuidado, ¿por qué? Porque cuando uno tiene que ocultar cosas, manipular cosas, entonces tiene que preocuparse, tiene que actuar con duda, con indecisión, ¿no es cierto? Pero cuando, primero, asamblea de UPEA, era una reunión de un grupo de amigos, realmente no han logrado convocar. Dijeron que iba a haber una marcha masiva de la UMSA esta mañana y apenas se han movilizado 45 personas afiliadas al Frente URUS, que pertenece al Partido Obrero Revolucionario, ¿no es cierto? Y a esas personas las hemos invitado que vengan al Ministerio de Gobierno y que les vamos a proyectar en una pantalla todo el estudio técnico científico, y se han negado a hacerlo. En el caso del UPEA, un pequeño grupo de gente que se ha reunido, han debatido internamente, y ahora ¿qué decimos? Diremos que no es una canica, diremos que es un perdigón disparado por la policía, pero está el informe técnico, han participado sus médicos, su secretaria general, entonces diremos que ha disparado la policía. Ese era el debate esta mañana en la UPEA, Jimena. Entonces eso no tiene sostenibilidad, porque los mismos estudiantes que han participado, algunos de ellos no los han comunicado así. Quiero tocarle, ministro, otro tema que ha vuelto intensa políticamente la semana, es el tema de Carlos Mesa. Hoy, en horas de la tarde, él dio una conferencia de prensa, y al terminar la conferencia de prensa, la imagen que estamos viendo ahí es de su cuenta de Twitter. Ese es el momento en que atendía a la prensa Carlos Mesa. Luego subió el siguiente tuit que dice: Quiborax y la estrategia de demolición de Carlos Mesa por orden del gobierno del presidente Morales. Orden de demolición de Carlos Mesa por orden del gobierno. ¿Qué puede comentar sobre eso, por favor? Carlos Mesa es una persona que participa activamente en la vocería de la demanda marítima, y siempre lo hemos valorado y lo hemos defendido en ese sentido. Ahora, obviamente, el caso Quiborax no es un caso armado por el gobierno, por favor, ¿no es cierto? Es un proceso que se ha sustanciado durante años. Si han habido errores, si han habido problemas en las actuaciones contractuales en torno al caso Quiborax, pues es una responsabilidad que hay que establecerla, porque hay un daño económico significativo provocado al país, y entonces hay que establecer responsabilidades, ¿no es cierto? Ahora, que eso tenga una connotación política, en absoluto. Es un tema que se ha sustanciado desde la Procuraduría hace muchos años atrás, y que, bueno, hay una decisión de un arbitraje internacional que está por fuera de la voluntad del gobierno. ¿Le preocupa al gobierno políticamente? Ya no se lo estoy preguntando tanto al ministro de gobierno, sino al senador, al político, al hombre con mirada y análisis político. Carlos Mesa, ¿es una preocupación, es una inquietud? ¿Su ubicación en las encuestas, su imagen ciudadana, es una preocupación para el gobierno? No una preocupación en el sentido de que el gobierno tema enfrentar un proceso electoral a Carlos Mesa, no, por el contrario. Es decir, yo creo que hay resabios del sistema político
tradicional, digamos, que no han abandonado sus prácticas y que son más bien ellos los que no dejan avanzar al sistema político, no permiten que haya un debate proactivo. Ese no es el caso exactamente de Carlos Mesa, ¿no es cierto? Ahora, Carlos Mesa es una persona que muestra demasiadas dudas, ¿no es cierto? Dice que va a candidatear, pero da a entender que no, o dice que no va a candidatear, pero abre la posibilidad de que sí. Pues no sé si es un problema de personalidad o exactamente qué es lo que teme Carlos Mesa, pero la oposición en Bolivia no ha tenido la capacidad propositiva como para generar alternativas frente al gobierno nacional. Ahora, Carlos Mesa es un liderazgo respetado a nivel de clase media, pero no es una persona que haya dicho definitivamente voy a ser candidato. Por tanto, no es que nosotros lo consideramos oficialmente como un candidato, ni es nuestra preocupación inmediata. ¿Qué significa tener problemas de personalidad? Por favor, usted dice, no sé si tiene problemas de personalidad. Sí, no, sí es muy dubitativo, ¿no es cierto? Ya le pasó porque él debió tomar la decisión de nacionalizar el gas y convocar la Asamblea Constituyente, le pasó. No es la primera vez que a alguien le pasa esto en la historia. En la historia también sucedió que... ¿Es pusilánime? ¿Usted usaría esa palabra? ¿Carlos Mesa pusilánime? No, porque pusilánime es un adjetivo muy fuerte. Yo diría que es demasiado dubitativo, ¿no es cierto? Entonces, con una persona dubitativa que no da certeza, uno no lo puede tomar como alguien que está en carrera oficialmente. Pero además no es nuestra preocupación principal. El MAS como opción electoral, política electoral, como opción de reproducción de poder político, tiene un examen hacia adelante, un examen que lo tiene que rendir adecuadamente, y es tener una buena gestión pública y ser muy drástico con cualquier hecho de corrupción, ¿no es cierto? Si esas dos cosas suceden, pueden poner a quien sea al frente y bueno, se lo enfrentará. El Deber le muestro ahora, antes le mostré Página 7 y el tuit de Carlos Mesa. El Deber dice, Mesa dice que el gobierno busca demoler su imagen. No es la primera vez que alguien sobre el que pesan acusaciones trata de politizarlos, ¿no es cierto? No corresponde politizar, lo que corresponde es responder con objetividad y esclarecer. Él tiene que colaborar en el esclarecimiento del hecho de Equivorax, ¿no es cierto? Eso es lo que corresponde realmente, más aún en su condición de persona intelectual, en su condición de expresidente. Nosotros obviamente tenemos que partir de la presunción de que toda persona tiene derecho a la defensa, a demostrar lo contrario, pero no es politizando y desviando el debate principal. Le agradezco mucho, ministro Carlos Romero, por estar en No Mentirás. Muy amable. Buenas noches. Yesenia Barrientos, ¿qué tenemos?